Antes de la publi hablábamos con José Domingo Regalado y esa moción de censura que ha sido registrada en Granadilla de Abona esta mañana. Gaby. Bueno, estaba hablando Regalado con anterioridad que no salían los proyectos, que es que no salían las ideas, pero basta revisar un poco en la hemeroteca, pero no muy tardía, sino que hace un par de semanas en el municipio de Granadilla pues se aprobaban los presupuestos municipales sin el voto en contra de ninguna de las formaciones políticas, es decir, ninguna formación las desaprobó y entiendo que por tanto tampoco presentaron enmiendas a las mismas. Al final, pues bueno, estamos viendo lo mismo de siempre, como la derecha, la extrema derecha y la derecha extrema, pues se juntan entre ellos y logran lo que realmente quieren, y es que pues llevar las políticas del austericidio y en contra de la sociedad, pues a todos los rincones, en este caso al municipio de Granadilla. A mí sí que me gustaría pues destacar, ¿no?, las declaraciones que hiciera Clavijo antes de las pasadas elecciones, donde pues venía a decir que Coalición no iba a pactar ni gobernar con Vox, que lo tenía absolutamente claro, ¿no? Es evidente que esto era un farol, que esto era mentira, que ellos desde que podían tener la oportunidad de poder gobernar con el mencionado partido lo iban a hacer, y esto es un ejemplo más. Ha sido en Arona y ahora en Granadilla, los dos municipios con mayor población del sur, así que las palabras de Clavijo quedan en agua de borraja. Bueno, yo creo que en primer lugar que José Domingo ha dado una serie de razones que son muy claras y que sobre todo los vecinos de Granadilla de Abona, que son los que más preocupados pueden estar por la situación de su municipio, pues lo van a entender, ¿no?, que es esa serie de proyectos. Yo creo que el ejemplo que decías precisamente del presupuesto, de ese presupuesto que se aprobaba sin votos en contra, es una muestra más de que la oposición, que mayoritariamente en este caso ocupa Coalición Canaria, ha sido una oposición pues nada obstruccionista, todo lo contrario, ¿no? De hecho, yo recuerdo muchas propuestas referentes a los barrios que desde la oposición se aprobaban y que bueno, que desde esa perspectiva de tener una oposición constructiva, que ya a algunos nos gustaría, ya me gustaría a mí que se tuvieran en cuenta algunas propuestas de la oposición. Lo que está claro también es que, bueno, yo creo, ¿no?, que el discurso que ahora sacará el PSOE es el habitual, ¿no? De hecho, antes un poco de entrar en eso que hablamos de la derecha extrema o extrema derecha, me llamaba la atención muchísimo una cosa con la que nos sentimos muy identificados también en Arico, que es con la cuestión de las redes sociales, ¿no? Porque yo descubrí esta tarde, me pasaban algunos compañeros una serie de grupos en Facebook especialmente, que bajo el anonimato que te permite las redes sociales empezaban a ver descalificaciones e insultos, especialmente a los compañeros de Coalición Canaria, lo cual me parece una auténtica vergüenza, e incluso ya veíamos cómo, bueno, está publicado en algún medio digital, cómo ha habido hasta amenazas ya, entiendo que a través de redes sociales, al portavoz del Partido Popular, ¿no? Yo creo que demuestra que, bueno, que hay personas que no entienden que una moción de censura es una herramienta constitucional, legítima y absolutamente plausible para hacer un cambio de gobierno cuando un municipio, como bien hablábamos, de eso esta mañana, escuchaba otra tertulia en un medio de comunicación hablando que se intentaba poner como ejemplo de buena gestión el área de deportes, y es que ya quedaba claro, por ejemplo, la situación que hemos visto con el equipo femenino, ¿no? Ese millón y pico de euros que se perdía para infraestructuras y el equipo femenino que se fue hacia DG. Una serie de cuestiones que evidentemente tienen que ver directamente con la gestión. Y hablando de pactos con la extrema derecha o con Vox en este caso, ¿no? Yo no sé si la gente es consciente de que en este país, en España, hay casi una decena de ayuntamientos en los que el Partido Socialista y Vox tienen acuerdos de gobierno, acuerdos incluso algunos en los que es el propio Partido Socialista el que apoya alcaldías de Vox, ¿no? Eso está pasando también en este país, y yo no sé si es que a esa parte de España no nos interesa o simplemente ahora se intenta pues mezclar una cosa con la otra. Yo también soy de los que piensa de que asfaltar una calle o arreglar un parque infantil nada tiene que ver con la ideología, y sobre todo que este pacto es un pacto municipal, que tampoco nada tiene que ver con el modelo de isla del Cabildo de Tenerife o con el modelo de Canarias que tenemos, ahora que en estos días ha estado el debate del estado de Canarias, de la nacionalidad, ¿no?, de la nación canaria, y en el que se veía y se quedaban muy claras las diferencias, en este caso de Vox y de Coalición Canaria, y casi de Vox y de prácticamente todo el arco parlamentario, así que yo creo que mezclar una cosa con la otra para mí no tiene mucho sentido.
Bueno, es verdad, estaba mirando en internet, el PSOE, yo no voy a defender el PSOE porque bien has nombrado la derecha extrema y la extrema derecha. Cogiendo tus palabras. Sí, pero yo dije, ¿y la derecha? Entiendo que la derecha dejamos al PSOE y a Coalición Canaria, porque eso debe ser de izquierdas y a otro caso. Los pactos del PSOE con Vox en pueblos bastante conocidos, dos de ellos es Sotoserrano y Carrascal de Barregas. Lo digo porque hay veces que son pueblos que entiendo, con todos los respetos, si hay alguien de la provincia de Salamanca que nos pueda estar escuchando, pero que son municipios pues muy pequeños, donde son pactos que no sé en qué ámbito se suscriben, pero que Arona tiene 85.000 habitantes y una planta hotelera pues de decenas de miles de camas, Granadilla pues tiene 50 y pico mil habitantes y una zona turística bastante pujante, un puerto, un aeropuerto, y no creo yo que Sotoserrano y Carrascal de Barregas, que a mí tampoco me gusta, yo no te sorprendas por ahí, que no me gusta este tipo de pactos, pero sino cuando hablamos de política municipal, las competencias son las mismas tanto para unos como para otros. No, en un municipio de 500 habitantes no tiene las mismas competencias que uno de 50.000. Tú hablabas de dos, te puedo nombrar algunos más, por ejemplo en Toledo, en León, en Valencia, en Guadalajara, Pioz, que es un municipio yo creo que es algo más importante, Collado Mediano, en Madrid. Es decir, hay una serie de municipios, pero eso es un ejemplo que a lo mejor no tenemos que irnos tan lejos para hablar de los pactos y de los acuerdos del Partido Socialista con Vox. Por ejemplo, nos podemos ir a La Laguna, ¿no? Nos podemos ir a La Laguna, donde el alcalde del Partido Socialista nombró presidente de una comisión, asalariado por supuesto, a Vox también. Y bueno, no sé si alguien se rasgó las vestiduras en ese momento por parte del Partido Socialista. Yo entiendo que tú no formas parte del Partido Socialista. Pregúntale al Partido Socialista. Exactamente, no, exactamente. Habrá que preguntarle al Partido Socialista y que lo defiendan, pero desde luego es una incoherencia. Hay quien gobierna, están ustedes, entiendo, ¿no? También. Efectivamente, sí, esta Coalición Canaria y el Partido Socialista, pero quien nombra es, al inicio de legislatura, por cierto, el alcalde. Y tampoco tenemos que irnos tan lejos, bueno, un poquito más lejos sí, pero ya si hablamos de políticas ideológicas o que marcan el destino de Europa, por ejemplo, si hablamos de Teresa Rivera, que también es vicepresidenta de la Comisión Europea, con los votos de la extrema derecha. Yo no sé el PSOE si ahí se le olvida a los compañeros, porque a veces cogemos unos ejemplos para una cosa y otros para otra. No, se entiende, por ejemplo, como en ADG, Coalición Canaria en ADG vota a favor de proyectos urbanísticos donde el alcalde del municipio le ha tirado las palas encima a la gente, por ejemplo. Antes ponías el ejemplo como crítica, o bueno, no sé si como crítica o como incoherencia, de que ningún partido de la oposición votara en contra del presupuesto de Granadilla de Abona, creo que como un halago, y ahora que hay acuerdos, yo creo que no es incompatible que haya mayorías absolutas o haya gobiernos que gobiernen con mayoría absoluta y que la oposición vote a determinadas cuestiones a favor. Yo creo que eso es hasta bueno siempre que haya un debate previo, ¿no? Desde mi punto de vista. Muy bien, pues veremos cómo se desarrollan las cosas en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Vamos a hablar ahora de una cosilla que me llamó poderosamente la atención. La semana pasada, el 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. Entonces hay una encuesta que la sacó, déjenme que les diga, Ipsos. Entonces hace público que la mayoría de ciudadanos de España cree que el feminismo ha ido demasiado lejos y que ahora se discriminan a los hombres. ¿Tú cómo lo ves, Gaby? Bueno, pues muchas veces habría que ver en qué sentido se realizan las preguntas, pero sobre todo el planteamiento del cual parten. Yo creo que este año se van a celebrar 50 años de la abolición de la ley que obligaban a las mujeres a pasar por la firma del marido o de su padre para que pudieran realizar ciertos trámites administrativos como abrir una cuenta al banco o comprar cualquier tipo de propiedad. Pero hoy en día pues las mujeres, por el hecho de ser mujeres y por las diferentes circunstancias que se dan a lo largo de su vida, pues tienden a tener salarios por debajo de la media o se jubilan con pensiones más bajas. Esas son realidades constatables que las podemos buscar y están ahí. Habría quien diga que no, porque la legislación dice que, y es cierto que la legislación dice que, y si se incumplieran esos términos, pues le puede caer un taponazo a alguien, pero es cierto que las mujeres al final pues suelen ser las que suelen aplicar pues, reducciones de jornada, suelen las que suelen quedar con la crianza de los chiquillos, etc, 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 lo cual repercute en última instancia en las antigüedades y repercute en la jubilación. Decir eso va en contra de lo que dice
esa encuesta? Sí, y hay que sostenerlo, hay que defender que en el día de hoy pues las mujeres no han logrado la plena igualdad entre hombres y mujeres y hay que seguir trabajando para que eso se consiga. ¿A ti qué te parece esto? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo en el sentido de que existe una brecha de género evidente, ¿no? Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las oportunidades, desde el punto de vista social también, y eso hay que seguir combatiéndolo desde lo público, desde luego, y desde todas las instituciones. Yo creo que es una hipótesis, desde luego, que el resultado de esta encuesta también responde un poco al momento político que estamos viviendo, ¿no? A este enfrentamiento constante y al auge también de determinados discursos de odio, especialmente pues, por determinados partidos de extrema derecha, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, sobre todo a nivel nacional, y que es una cuestión que está trascendiendo la política de España, ¿no? Lo estamos viendo con las políticas en Estados Unidos, con el auge en Alemania, en Austria especialmente también, bueno, en general, en Europa, de la ultraderecha y de esos discursos de odio que lo que buscan también, desde mi punto de vista, es el enfrentamiento entre hombres y mujeres, y especialmente también entre los jóvenes, ¿no? Que también hay algunos estudios ya que hablan de una diferencia o una brecha más grande aún ideológica. Principalmente los jóvenes. Principalmente los jóvenes, exacto, ¿no? Digamos que unos hombres jóvenes más conservadores o mucho más conservadores y unas mujeres que, bueno, que prácticamente que mantienen su digamos, progresía desde un punto de vista positivo, hay que entenderlo, ¿no? Y eso sí que me parece mucho más grave porque sobre todo las generaciones que vienen y las políticas que en un futuro a medio plazo se puedan ver afectadas o que se puedan ver influenciadas por este tipo de pensamientos. Pero insisto, yo creo que evidentemente que hay que seguir apostando por políticas de igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Estando totalmente de acuerdo, también la encuesta de Ipsos pues tampoco es cierto lo que mencionabas con anterioridad, pero también refiere que el 51% de la población española se refiere feminista, es decir, que aboga por las políticas de igualdad en un sentido amplio y estricto. Pero también apuntabas de la entrada de ciertos partidos de extrema derecha pues en los espacios de poder, y por eso precisamente un poco lo que se hablaba con anterioridad, la entrada de Vox en los dos municipios con mayor población del sur. Es en riesgo estas políticas sociales, estas políticas que además que llevan pues ya décadas, si no siglos de lucha, que han latido poco a poco, que se lograron pues desde la República Española, en donde las mujeres dieron algunos pasos, se permitió dar a las mujeres algunos pasos en ámbitos de igualdad, donde con el franquismo hubo un oscurantismo total, donde se las reprimió socialmente y políticamente, y donde desde la llegada de la democracia se ha ido dando pasitos hacia adelante y con algunos retrocesos importantes, y la entrada de ciertos partidos en el poder son unos retrocesos importantes que vamos a sufrir toda la ciudadanía y las mujeres especialmente. Yo creo que sobre todo el matiz, desde mi punto de vista, está en aquellos espacios en los que se legisla, ¿no? Que es donde realmente puede haber una influencia real en este tipo de políticas, y ahí sin ninguna duda tenemos que hablar del Congreso de los Diputados y de las cámaras autonómicas y de las asambleas de cada comunidad autónoma, que es donde se legisla y donde realmente son espacios donde esa influencia puede ser real para tener políticas tanto positivas como negativas. Yo creo que ese es el matiz para mí importante a la hora de la influencia real que puede haber en este tipo de políticas que vayan en contra de la mujer. Vale, hace tiempo que no hablamos de los muelles de aquí de Fonsalía, del muelle de los cristianos. Ya sabemos más o menos la postura de Gaby, yo creo que también sabemos la postura de Víctor, pero el Cabildo sigue sin tener una decisión política entre Fonsalía, los cristianos. Gaby, ¿tú lo tienes claro? Sí, bueno, quizás a lo mejor el Cabildo y Rosa Dávila no tiene claro dónde meter el pelotazo, el próximo pelotazo. Trasladar el muelle de los cristianos hacia Fonsalía, pues además de la alta inversión, traslada el problema de las colas más allá, es decir, traslada la movilidad desde los problemas de movilidad de los cristianos hacia el oeste de la isla, trasladando el problema hacia ahí y Sora. Además, recientemente el Colegio de Ingenieros se ha pronunciado en contra de este muelle, dada la orografía, la batimetría, la profundidad que tiene la zona de Fonsalía, y apostaba porque en este sentido pues fuera los cristianos el lugar donde
donde se centrara y actuando pues en el litoral y sobre todo dentro de lo que es los cristianos para facilitar la salida del tráfico. Además, pues hubo una votación en el Parcamp el pasado mandato y salió en contra el puerto de Fonsalía. Entiendo que Rosa Dávila ahora lo que quiere es volver a generar ese germen para que permita la construcción de dicho muelle, y ya está con los trenes jugando al Monopoly, pues ahora Fonsalía y después, bueno, pues circuito del motor y cuna del alma, ¿no? Que es lo que les gusta a ellos, el dinerito por allí y por allá. Y por último, pues la negación del tema el tema medioambiental, ¿no? Aquello es una zona de especial protección, una zona SEC de conservación europea, y justamente dejaron el cachito de Fonsalía, lo dejaron ahí, se ve verde en el mapa, en visor Grascan, lo podemos ver todo verde, menos el cachito concreto de Fonsalía, ¿no? Adrede, justo para permitir la construcción de ese muelle. Todo aquello, un santuario de cetáceos, es el lugar del planeta donde mayor número de especies de cetáceos se ha avistado, donde además genera una enorme riqueza para nuestro sector turístico responsable, que trabaja aquella zona de manera responsable, limitando los avistamientos y demás, y este tipo de intromisiones, cuando tenemos ya un muelle funcionando, pues generaría un gran perjuicio. Bueno, yo creo que yo estoy en contra del muelle de Fonsalía, eso en primer lugar. Además, muchos miembros de mi partido también lo están. Ha habido unas declaraciones del vicepresidente del Partido Popular, de López Afonso, en ese sentido, diciendo que hay una serie que están esperando una serie de informes para, bueno, poco más o menos que tomar una decisión definitiva. Yo no soy partidario de mezclar debates, creo que el muelle de Fonsalía no es el circuito del motor y el circuito del motor no es el tren, y el tren tiene que ver con otra serie de proyectos, creo que son cuestiones distintas, y creo que no ayuda al debate mezclar ese tipo de cosas, ¿no? Por lo que decías antes, ¿no? Y sobre todo lo que es evidente es que hay un problema de movilidad en Tenerife, por supuesto, y en los cristianos especialmente, ¿no? Porque no hace falta vivir allí, sino ir un fin de semana a cualquier isla de La Gomera, La Palma, El Hierro, o estar allí en la playa y ver el absoluto colapso que existe en los cristianos cada vez que llega un barco, o por las mañanas también cuando hay que tomar un barco para mercancías o para ir a cualquier otra isla, como digo. Así que la solución, desde mi punto de vista, pasa por, más allá de redimensionar el muelle de los cristianos, que muy probablemente habrá que hacerlo de alguna manera. Sobre todo, antes de eso, habrá que ver cuál es la solución para sacar todo ese tráfico. No es una solución sencilla, yo creo que es evidente que el espacio es muy limitado en esa zona, y sacar esa cantidad de vehículos, sobre todo en horas punta, ¿no? Porque no es un flujo constante, va a ser muy complicado, pero yo creo que si hay una infraestructura que ya está hecha, y si además cualquier tipo de solución a la movilidad de los cristianos tiene menos impacto que hacer un muelle nuevo en una zona como es la de Fonsalía, yo creo que hay que apostar por eso, ¿no? Y que hablen los que saben, ¿no? Que son los técnicos, son los ingenieros, y que son los que tienen que dar las soluciones a las ideas y a los proyectos políticos. Yo creo que, desde mi punto de vista, no será necesario Fonsalía. Hay partidos que están a favor, hay muchos otros que estamos en contra. Pues creo que esa no es la solución, y la solución será darle esa viabilidad a la movilidad en el entorno del muelle de los cristianos, sobre todo porque a nadie se nos escapa que lo que es esa zona de entrada a los cristianos está todavía por desarrollar. Quiero decir, evidentemente que la gran cantidad de turistas que hay es brutal, también de residentes, pero hay un plan, el famoso plan del mojón, que hay que tener en cuenta también ese crecimiento tremendo que va a haber ahí, que va a multiplicar por mucho la cantidad de personas que va a haber en ese espacio, y por tanto la cantidad de vehículos a futuro, y por tanto los colapsos adicionales que pueda haber. Por eso yo creo que la solución tiene que ser pensada en cuanto a la movilidad del entorno del muelle de los cristianos, para poder vaciar esos flujos de vehículos lo más rápidamente posible. La relación entre los diferentes proyectos es clara, y es sobre todo la respuesta social que se está llevando a cabo en contra, pues, de la excelsa ocupación sobre el territorio que se está ejerciendo y el daño al mismo que se está provocando. Esa es la conexión que hay entre los diferentes macroproyectos y pelotazos urbanísticos que se están desarrollando, sobre todo en el sur de Tenerife. Al final lo dice el propio Colegio de Ingenieros, no es que me lo inventé yo, y es que vienen a decir que los ingenieros son proclives al puerto de los cristianos frente al de Fonsalía, y además pues ofrecen soluciones para la parte viaria. Hay pues hacer un doble carril de salida, hay 3 proyectos distintos para arreglar lo que viene a ser la
la salida de los cristianos. Ahí no nos vamos a meter. Si es verdad que recuerdo perfectamente cuando este debate se desarrolló en el Parcán, que los compañeros del Parlamento nos preguntaron acerca de nuestra opinión y fuimos unánimes en aquel momento, y era mantener el puerto de los cristianos como punto de unión frente al de Fonsalía, que viene a ser pues un coste de 180, 200 y pico millones de euros, que además viene con unos presupuestos antiguos, porque ya el puerto de Fonsalía es algo ya viejo, porque eso está ahí escuchándose hace un montón de tiempo, cansado ya de escuchar siempre la matraquina del puerto de Fonsalía, ¿no? Y en donde, a ver dónde ponemos el dinero, dónde podemos sacar perritas, ¿no? Y para tener contentos a los constructores y a la patronal de la construcción, y bueno, ya no se sabe ni lo que va a costar aquello. Cuando vayan a empezar, aquello cuesta el triple o 4 veces más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser también austeros en el gasto. Es cierto que los cristianos tienen una serie de problemas. Antes comentaba, ¿no?, que en los carnavales me fui para el Hierro, que mi familia es allí en los cristianos, y sí, pues acostumbrado. Antes era peor, antes el barco para salir para el Hierro iba uno en semana y tenía uno que salir de Santa Cruz de Tenerife para ir a Santa Cruz de la Palma, y de Santa Cruz de la Palma ir para el puerto de Las Tacas, y nos pegábamos ahí 24 horas para ir al Hierro. Ahora pues mira, tenemos pues incluso hasta 2 navieras yendo todos los días, o sea, hay más o menos un buen transporte que tiene sus deficiencias. Bueno, pues habrá que aplacar esas deficiencias, pero con cordura, que al final esas inversiones millonarias no es para enriquecer unos pocos, sino que los pagamos entre todas y todos, y hay que ser un poco comedido. Bueno, vamos a Mogán, nos quedamos aquí, pero vamos a hablar de Mogán, de la tasa turística, que ayer empezaron a cobrarla y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió la tasa turística apenas en 24 horas. Suspensión momentánea, porque admitió la solicitud de suspensión de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. La medida es cobrar 15 céntimos por noche y por persona a quien pernocte en los establecimientos del municipio. Comenzaron a cobrarla ayer y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó esa solicitud. ¿Cómo lo ven? Comenzamos contigo. Bueno, este es un debate muy interesante, ¿no? Yo siempre soy muy escéptico con las tasas turísticas, sobre todo por cómo se gestiona y en qué se invierte realmente esa tasa, y sobre todo porque las cantidades que se puedan recaudar, pues en muchas ocasiones, aunque sean cifras importantes para la ciudadanía, la realidad es que es muy difícil que sirvan para paliar los grandes problemas que tiene Canarias, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, bueno, ha habido un ayuntamiento, como es el caso de Mogán, que bueno, mientras este debate sigue encendido, ¿no?, porque parece que, bueno, ahora se reactiva lógicamente con el Partido Socialista y Nueva Canarias también en la oposición, pues parece que ahora volvemos a hablar del tema, porque la legislatura pasada lo que era una bandera del Pacto de las Flores quedó en agua de borrajas y no se volvió a tocar el tema, ¿no? De hecho, veía que Nueva Canarias incluso celebraba la suspensión de la tasa turística por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y lo alegaba como que era una decisión caprichosa por parte de la alcaldesa. Mogán es un municipio muy importante de Gran Canaria y además un municipio turístico con una afluencia grande. Si no me equivoco, la tasa turística grababa 15 céntimos, si no me equivoco, eran 15 céntimos por noche y persona. Por noche y persona. Había unos cálculos que estimaban que podría haber unos ingresos de 1 millón de euros, lo cual me parece unas cantidades muy importantes para un ayuntamiento, eso sí hay que reconocerlo, sobre todo teniendo en cuenta que eran 15 céntimos. Ahora bien, creo una que ordenanza... la más baja del mundo, me parece que es. Pues no me extrañaría que fuera la más baja del mundo. Sí, yo escuché esta tarde a la alcaldesa de Mogán diciéndolo. Yo creo que, más allá de que, bueno, de esas incoherencias que no entiendo, o sea, yo no lo entiendo, me gustaría que hubiera alguien aquí de Nueva Canarias y del Partido Socialista que nos explicaran por qué la tasa ahora es importante, cuando antes de estar en el gobierno era importante y luego dejó de serlo mientras gobernaban. Porque ahora se critica a un ayuntamiento que, bueno, de manera yo entiendo que valiente, intenta dar pasos adelante. Bueno, ahora se lo han tumbado, bueno, veremos, ¿no? Pero yo creo que y desde un punto de vista constructivo lo digo, creo que puede ser un experimento bueno, positivo, para que otros ayuntamientos, en el caso de que se concrete, habrá que ver por qué se tumba, si eso definitivamente caerá o no. Bueno, tienen un plazo de 3 días para ir a hacer su defensa. Habrá su defensa, sus alegaciones, pero yo creo que tenemos que afrontar este debate no desde un punto de vista destructivo, sino desde un punto de vista de que ha habido un ayuntamiento que ha cogido el toro por los cuernos, ha decidido tomar su decisión dentro de lo que ellos consideran que son su ámbito competencial, que habrá un debate también ahí, y me parece muy interesante. Ahora bien, creo recordar que además se le votaba en contra por algunos partidos que en el Parlamento defendían esto, en el ayuntamiento votaban en contra.
bueno, pues yo creo que lo entiendo. Y insisto, yo soy muy escéptico con las tasas turísticas, no quiero decir que esté en contra, no directamente, evidentemente, habrá que verlas, pero bueno, yo creo que es un experimento interesante que habrá que ver jurídicamente cómo se engloba. Yo creo que, sobre todo, cuando este retraso ha habido y ellos entienden que tienen que hacerlo, habrá muchos ayuntamientos que no se sumen a esta iniciativa, pues porque no lo consideran así, pero bueno, creo que es un ejemplo a seguir, desde luego, cuando esté más maduro jurídicamente, ¿no? Un montón de veces hemos estado en este plató, en esta mesa, y cuando hemos hablado de este tema, Gaby dice, una botella de agua, lo que cuesta una botella de agua es lo que le van a pagar a un turista. ¿Tú te crees que por esto un turista va a dejar de venir? Gaby, hoy no es una botella de agua, hoy son 15 céntimos. 15 céntimos, te van a cobrar hasta el taponcito de la botella, ¿no? A ver, yo creo que quizás pues las preguntas que acabas de realizar son ¿qué? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer para revertir los perjuicios que genera el turismo en la sociedad, como cualquier otro tipo de industria? No tenemos que rasgarnos las vestiduras y pensar que el turismo es todo positivo, genera sus perjuicios, por supuesto, no podríamos decir que no. Después, preocuparnos por el cómo vamos a revertir los perjuicios o cómo vamos a revertir los beneficios del turismo en la sociedad y para qué, ¿no? En qué sentido lo vamos a aplicar. Y esto se puede resolver pues con una tasa turística a nivel autonómico perfectamente. Yo te puedo explicar porque el PSOE y Nueva Canarias no quisieron aplicar la tasa turística cuando gobernaban y lo hacían con nosotros, y cuando nosotros le pusimos encima de la mesa un proyecto de ley, del cual por cierto participé en su redacción. Y entonces en su redacción ponía que uno de los usos, porque el debate ya no está tanto en poner una tasa turística, lo que es incoherente es que cuando ya ese debate está más que superado, todo el mundo entiende que hay que poner una tasa turística, todavía el gobierno de Canarias no la aplique. Ahora el debate está en cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Hay gente que piensa que la tasa turística tiene que estar aplicada pues, en los municipios turísticos, ya que el turismo puede estar generando o genera ciertos costes en estos municipios. Hablo paréntesis, y también sus beneficios, porque agüita con los pelotazos urbanísticos que se pegan en ADG, y que también se pueden aplicar, pues, por ejemplo, pues para remediar los factores ambientales que genera el turismo, los efectos adversos, o para remediar los problemas sobre la vivienda que genera el turismo, ¿no? Entonces, pues tiene una connotación ecologista o social, o una connotación pues más de seguir ahondando en un modelo depredador del territorio. Esa es la dicotomía que se establece. Y al final pues tenemos un gobierno pues que por H por B niega la implantación de una tasa, ¿no? Ahora se echaron 200.000 personas a las calles el 20 de abril pidiendo entre otras cuestiones pues la paralización de 2 proyectos urbanísticos en el sur de Tenerife, La Tejita y Cuna del Alma, pero también la implantación de una ecotasa en Canarias, ¿no? Y lo que están es cobrando por entrar a espacios naturales protegidos, como si te cobraran por entrar a un parque, que me parece muy bien, pero que no es lo que se está pidiendo. ¿Y en qué se puede revertir este dinero? El dinero que se revierte al final, pues mucha gente en el anterior mandato decía, no, es que los turistas van a salir despavoridos de las islas, ¿no? Ellos hacían un rollo, si en ese momento existieran los vídeos fake estos que ahora se hacen por inteligencia artificial, que pondrían ecotasa cobrando y los aeropuertos saliendo la gente, ¿no? Despavorida, ¿no? Y al final lo que nos van a cobrar es lo que cobra esta botella, ¿no? Que viene a ser 1 euro, 2 o 3 euros en función de la categoría del hotel y por pernoctación. Eso es lo que nosotras proponíamos. Resulta que en Baleares, esta semana atrás, están acordando ahora subirlo al doble, es decir, pasarlo de 3 euros a 6 euros. Nuestros cálculos en su momento era que eso serviría para que las arcas autonómicas cobraran entre 300 y 600 millones de euros. ¿Y para qué podría servir? Pues mira, pues podría servir para remediar medioambientalmente, para la construcción de viviendas o incluso para la descatalogación de suelos, es decir, el suelo que es urbano urbanizable, convertirlo en suelo rústico, descatalogarlo. Y eso se puede hacer con la ley del suelo de Canarias, no es una cuestión descabellada. Lo que pasa es que cuesta dinero y desde ahí podríamos eliminar camas en el planeamiento, no camas construidas. Es decir, no eran descabelladas nuestras ideas, no siguen siendo descabelladas, y si realmente quieren apostar por una ecotasa y si realmente son tan ecologistas como dice Clavijo últimamente, que dice que es que hay un problema de turistificación, pues que se apliquen medidas concretas y valientes, ¿no? Y entre ellas medidas sería una de esas, recaudar dinero para la descatalogación de suelos. A mí hay una cuestión que me parece incoherente en el discurso que defiende las tasas turísticas,
que es, por un lado, se dice que es una tasa, y generalmente es una tasa baja, normalmente no tan baja como el caso de Mogán, evidentemente, que esos 15 céntimos, hay sitios en Península que cobran 2, 3 euros, creo que en Venecia se cobran hasta 5, se hablaba de posibilidad de aumentar hasta 6, bueno. A mí me cobraron 4 en diciembre en Frankfurt, en Alemania. 4 Pues, por día y por noche. 4 euros día y noche persona. A la par que se dice eso y que se puede recaudar hasta 600 millones, decías. Bueno, yo recuerdo que también Nueva Canarias hablaba de 250 millones. El presupuesto de la comunidad autónoma ahora mismo son 10.180 millones de euros, ¿no? Es decir, que es un porcentaje interesante, pero no fundamental. Y más allá de eso, a la vez que se dice que se puede recaudar para los distintos servicios, una vez que si se aprobara y se recaudara, luego se entrará en el debate de cómo se gestiona, porque siempre va a haber ese debate, ¿no? Hay más dinero, pero cómo se gestiona. Unos querrán gestionarlo de una forma, otros querrán gestionarlo de otra. A la vez que se aumentan los ingresos, también se dice que en cualquier caso no va a afectar a que venga menos gente, ¿no? De hecho, no conozco ningún lugar donde se haya aplicado una tasa turística en el que haya disminuido la cantidad de turistas. Pero este argumento se usa como elemento para defender la tasa turística, es decir, frente a aquellos que dicen que una tasa turística puede afectar a que vengan menos turistas, muchos de los que defienden la tasa turística dicen que no, perdona, usted pone una tasa turística y aquí no van a dejar de venir turistas. Pero es que precisamente creo que es ahí donde está el error en Canarias. El problema de Canarias, desde mi punto de vista, no es un problema de ingresos derivados de poner una tasa turística o no ponerla. Es un problema de capacidad de carga, es un problema de que no cabemos más, es un problema de que no podemos seguir creciendo sin límite. Y para dejar de crecer sin límite, la solución no puede ser poner una tasa turística que cuando la defendemos decimos que no va a afectar a que dejen de venir más personas. Me parece una incoherencia clave en este debate. Pero la coherencia, ¿crees que la tengo yo? No. No, porque estamos de acuerdo en ese sentido. No, por supuesto. De hecho, tú no has dicho eso. Yo lo que quiero decir es que en el debate mayoritario de aquellos partidos que defienden la tasa turística está este elemento. Es decir, hay que poner una tasa para mejorar, para controlar el turismo. No nos equivoquemos. Una tasa turística no está demostrado, o al menos que alguien, si tiene los datos o los estudios, que lo ponga sobre la mesa, que afecte en que vengan menos turistas. Evidentemente, yo no digo que vengan menos, pero que no vengan muchísimos más, porque Canarias es un territorio limitado. Y ahí es cuando se abren otros debates, como puede ser el debate de una ley de residencia, que es muy compleja, porque no dejamos de ser una región ultraperiférica de la Unión Europea, pero es un debate mucho más interesante desde mi punto de vista, porque si no cabemos más, no se trata de que paguen aquellos que vienen, porque el turista que viene con una capacidad económica va a seguir pagando y le va a dar igual pagar 15 céntimos que pagar 4 euros que pagar 10, porque quiere venir a Canarias, porque somos un destino consolidado, porque ofrecemos muchísimas cosas muy positivas para el turismo. Por tanto, yo creo que no se trata tanto de un debate de recaudar, sino de un debate de limitar y de poner coto a la cantidad de personas que pueden venir a Canarias. En primer lugar, desde el punto de vista turístico, pero sobre todo, que es el otro debate que va de la mano, la cuestión del suelo, del territorio, de la vivienda, por supuesto, y del límite a la compra a aquellos que vienen de fuera con un poder adquisitivo mucho mayor. Yo creo que son debates que son mucho más complejos, mucho más difíciles de llevar a la legalidad, ¿no? Digamos, sobre todo en el entorno europeo en el que nos movemos. Creo que es el debate que más nos puede llevar a un buen puerto. Porque que Mogán cobre 15 céntimos, desde luego, si eso se traduce, como vi, que calculaban en 1 millón de euros, pues sería maravilloso para un ayuntamiento como Mogán desde el punto de vista económico, pero que Canarias ingrese 200 o 300 millones de euros más, 500, 600 millones de euros más anualmente, pero siga batiendo récord de turistas, creciendo desaforadamente, yo creo que no va a estar en ningún caso compensado. Y para mí ese es el debate, que como decía antes, no es lo que, no digo que lo estés diciendo tú, Gabriel, sino que creo que es en general el marco en el que nos estamos moviendo. Es el marco en el que nos estamos moviendo y estoy muy de acuerdo en que han habido fuertes contradicciones incluso hasta por el presidente del gobierno de Canarias, que hablaba del efecto disuasorio frente al turismo que provocaría la tasa turística y establecía un miedo en el sector. No, cuidado, no pongan tasa turística que los turistas se nos van a ir despavoridos. Precisamente era la derecha y precisamente entre uno de ellos era Clavijo el que hablaba del efecto disuasorio frente a la llegada de turistas si aplicamos tal medida. Tal medida, la ecotasa, no es una medida disuasoria del turismo, no va a hacer que los turistas dejen de venir. Lo que sirve como herramienta de recaudación
para establecer el debate que se está estableciendo ahora mismo. Y es que frente al turismo hay dos maneras de afrontarlo, ¿no? Y una de ellas es, pues, eliminar, pues, a los extranjeros del territorio, o en el otro caso, pues, utilizar ese dinero para poder descatalogar suelo y eliminar camas del planeamiento, es decir, decrecer turísticamente. Hay un debate del decrecimiento, que no nos siga. Bueno, hay un interés en querer el debate, creo, es mi opinión. Perdona que te interrumpa respecto a eso. Bueno, el debate sobre la ley de residencia estaba ahí, el debate de la de residencia o el debate de la ecotasa ustedes no lo defendieron en ningún momento, de hecho les pidió... La ley de residencia sí. La de la ecotasa, de hecho, ustedes establecieron que era disuasorio frente al turismo y les ha pillado el pie cambiado y a través del 20A pues intentado amoldar. Es que hay un debate respecto a si es disuasorio o no, claro, o sea, claro, es una realidad. Entonces ese debate está ahí y por lo tanto pues es lo que estaba estableciendo, ¿no? Entonces a la hora de afrontar el turismo pues sí que hay un debate de que el turismo está generando efectos adversos sobre el territorio, efectos adversos sobre la vivienda, y frente a eso nos han puesto una ley de residencia, o hay otras personas que establecen un debate de decrecimiento, es decir, que utilicemos el dinero de la ecotasa para comprar vivienda, para adquirir vivienda pública, pero también para comprar y eliminar camas sobre el planeamiento, porque es que ADG tiene 75.000 camas en el planeamiento cuando tiene construidas 35.000. Es decir, ADG puede crecer al doble, tiene 2 millones de metros cuadrados sin construir. Todo el sur tiene 10 millones de metros cuadrados sin construir. Estamos hablando de verdaderas barbaridades. Estamos hablando de que la planta alojativa del sur de Tenerife puede crecer al doble. Entonces quizá el problema no esté tanto en una ley de residencia, sino en el crecimiento exponencial que pueden tener las camas hoteleras en el sur de Tenerife, solamente en el sur de Tenerife. Desconozco la situación concreta que pueda tener el sur de Gran Canaria, pero estamos hablando de que 10 millones de metros cuadrados, lo que supone 70.000 camas turísticas. Desde luego, desde mi punto de vista es un debate muy interesante, ¿no? Porque mientras esa realidad existe, o esa posibilidad que comentas existe, luego nadie se le escapa con una ley. Cuando sacas una ley en Canarias es para todas las islas. Y luego si hablas con políticos, empresarios, vecinos, me atrevo a decir, de las islas menores, que se suele decir, que no me gusta nada ese nombre porque no lo son así, sino las islas más pequeñas, como puede ser el Hierro, La Gomera y La Palma, es verdad que hay otro debate. No digo que haya un debate de que quieran tener una masificación ni mucho menos, pero la realidad de los datos es que ha habido un decrecimiento de población. La realidad del Pinar del Hierro es que precisamente aplicando la legislación que te dije de descatalogación de suelo, se descatalogó Tacorón, que era una zona donde se podrían construir hoteles, y se desclasificó ese suelo para construirlo en rústico, que es precisamente el modelo que se hizo en el Hierro, lo que se debería hacer aquí. Allí se decreció turísticamente en camas Pero cuando hablamos, por ejemplo, de La Gomera o de La Palma, hay una necesidad de crecimiento poblacional. Y yo no estoy hablando ya, porque hablas mucho del decrecimiento desde el punto de vista turístico. Yo estoy hablando de un tema más genérico, más general, desde el punto de vista de las personas que viven en Canarias. Yo creo que el problema también está en si hay vivienda para los que queremos seguir viviendo en Canarias. Ese es el principal problema desde mi punto de vista. Yo no soy de los que piensa que el colapso es única y exclusivamente culpa o responsabilidad de los turistas. No, desde mi punto de vista, yo soy de los que piensan que los turistas en gran medida nos dan de comer a todos directa o indirectamente. Nadie lo niega. Y es, por supuesto, pero eso hay también que decirlo, porque si no, parece que el turismo solo son pelotazos en la deje, y yo creo que eso no es la realidad única, desde luego. El problema es que yo vivía en las Américas, en la zona turística, en la zona cero, por decirlo de alguna manera, y ahora la gente que antes vivía en las Américas ahora vive en San Isidro o en el norte. Por tanto, ese es el problema. No es un problema del turista, es un problema de que la población local se ha visto desplazada y por lo tanto tiene que colapsar la autopista para llegar a los centros de trabajo. Cuando yo hablaba de la ley de residencia, precisamente me refiero a eso, ¿no? A que cuando hablas de descatalogar suelo para crecimiento turístico, bueno, puede ser una opción, no lo niego, pero lo que creo que hay que apostar es por la cuestión de la vivienda, por los límites al que viene de fuera a comprar vivienda en Canarias y las facilidades para para quien es de aquí pueda comprarla, desde luego. Y después otra cosa asociada a esto, que es una cosa que se está hablando también referente a la ley de suelo y de las licencias, es que se ayude de alguna manera, desde el punto de vista burocrático y legal, a los ayuntamientos a que desbloqueen las oficinas técnicas de urbanismo, que es un auténtico disparate generalizado, desde el punto de vista, sobre todo, de aquellos proyectos que vayan enfocados a vivienda social, a vivienda pública o a vivienda privada, desde el punto de vista unifamiliar. Privatizando los informes técnicos que hagan las empresas privadas. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho... Eso es la propuesta que hay sobre el gobierno. Yo lo que digo es que... No es lo que ha dicho, es lo que ha dicho el gobierno de Canarias, que quiere privatizar los informes técnicos. Imagínense, los promotores haciendo informes técnicos que luego van a supervisar ellos mismos. Los técnicos... ¿Te quieres un ejemplo que eso pasa? Los funcionarios, no sé dónde pasa eso, lo que sí sé es que los funcionarios siempre tienen que velar
y firmar todos los informes, en todos los proyectos. Oye, en todas las oficinas técnicas. En ADES había una empresa de evaluación ambiental que hacía los informes ambientales que luego eran evaluados por el dueño de esa empresa, era el presidente del órgano ambiental, o sea, él hacía unos informes que luego lo evalúa él mismo. Las cuestiones que hay en ADES, por no llamarlo de otra manera, las desconozco, seguro que las conoce mejor y seguro que el PSOE tendrá argumentos para defenderlos, no seré yo que lo diga. Ahora, lo que yo digo es... Coalición Canaria, conociendo lo que pasaba en ADES, votaba en contra de nuestras mociones. Pero lo que no podemos decir, Gabriel, lo que no podemos decir, no lo digo por ti, sino en general, es nos quejamos cuando conocemos, no que conozco a un vecino que tiene una licencia paralizada hace 3 años en el ayuntamiento y añade al ayuntamiento que quieras, porque pasa en todos lados, y que eso siga eternizándose. Yo creo que eso es fundamental, que se desbloquee. Y eso es una solución importantísima, porque no olvidemos que la gran mayoría de viviendas, como pasa en todos lados, que se hacen son de iniciativa privada, y no todas son pelotazos, ni muchísimo menos, sino hay muchísima gente que quiere hacer su casa, que no puede porque no le da la licencia, que eso es una solución real y clara al problema de la vivienda en Canarias, unido a la voluntad real de invertir en vivienda pública. Y eso va unido, desde mi punto de vista, clarísimamente a la ley de residencia y al límite para aquellas personas que vienen de fuera a comprar. Y para mí eso es un debate que es mucho más importante de una tasa que se ingrese 10, 5 o 15 céntimos para limitar algo que no va a verse limitado por el hecho de cobrar a un turista, porque el turista va a querer seguir viniendo, como todos nosotros en esta mesa hemos ido a otros sitios y cuando nos han cobrado una tasa pues la hemos pagado. Esa es mi opinión. Pues bienvenidos al debate, porque precisamente fuimos nosotros los que impulsamos las tasas y ustedes las están poniendo en espacios naturales protegidos y precisamente fuimos nosotros y precisamente pero la cosa es un espacio natural protegido, ¿no? Y precisamente fuimos no es un límite a que vengan más turistas de fuera. Y precisamente precisamente fuimos nosotros los que pusimos sobre la mesa pues la compra de vivienda por foráneos. Bienvenidos al debate. No, la tasa turística, como te comenté antes, no sirve para desarticular la llegada de turistas, no es para eso. La tasa turística sirve para recaudar, para revertir los beneficios del turismo en las islas. Eso es la tal, ya que los empresarios pues se lo llevan todo calentito para casa. Bueno, pues otro día hablamos del otro debate, que es la compra de viviendas por extranjeros, y ahora no vamos a hablar ni de turismo, ni de viviendas, ni de nada, porque la gente de la que vamos a hablar no está pensando en turismo, ni en fiestas, ni en nada. Vamos a hablar de Valencia. No hay nadie en ese partido, hoy no tenemos a nadie aquí del Partido Popular, pero no hay nadie en general de ese Partido Popular que quite a Masón de ahí, con todas esas muertes que tiene a sus espaldas. Bueno, ayer o estos días, no sé si fue ayer, no, la semana pasada, ¿cuándo fue que salió el auto de la jueza? Ayer, anteayer, ayer, ¿no? Pocos días, sí. Sí, el lunes creo que fue. Un auto absolutamente demoledor para Masón. Un auto que, aunque la jueza supongo que no me escuchará, pero que le quiero dar las gracias enormemente, la verdad, por la delicadeza que mostró con las 224 víctimas y esos desaparecidos, los 2 desaparecidos, con la sensibilidad que quedaba plasmada en ese auto, con esas víctimas, con todas esas muertes. Invita a Masón a declarar porque no lo puede imputar por aforado y Masón no lo tiene el hombre previsto. Con todas las mentiras que han dicho, y ya dicen que es mentira abiertamente para salvarse, como sabe que políticamente es un cadáver, para salvar su pellejo, iba a decir, pero permítame la expresión, para salvarse el culo judicialmente, siguen mintiendo y mintiendo y mintiendo con tantas muertes a la espalda. Bueno, ¿ustedes cuál es la opinión? Porque yo ahora sí quería decir eso, y es mi opinión, no es la de ustedes. ¿Qué opinan del acto, de la situación, de que Masón ni declare, ni se vaya, ni puede ir a ningún sitio en Valencia porque, vamos, no puede ni salir a la calle? Entonces, ¿qué lectura haces, Víctor? Bueno, yo creo que yo coincido sobre todo en esa parte de que creo que Masón está más preocupado de salvarse él judicialmente que ya políticamente, ¿no? Aunque el hecho de que siga ahí, o de que parezca que pretende seguir ahí, pues es muy preocupante, ¿no? Antes de entrar comentábamos que parece que algunos medios de comunicación afines al Partido Popular han dictado sentencias, ¿no? Que eso a veces pues es bastante sintomático respecto a que Masón debería irse. Yo creo que no hay ningún debate, desde mi punto de vista, a que Masón debería haberse ido, no irse, sino haberse ido ya hace mucho tiempo. El auto de la jueza dice cosas que son verdaderamente, unas que son muy evidentes, pero que está bien que lo diga una jueza, para ver si muchos entran en reflexión.
Por ejemplo, el hecho de que la competencia era de la comunidad autónoma, lo cual sabemos que era de la comunidad autónoma. El hecho de que el SECOPI no tiene que esperar para tomar las decisiones por unanimidad, que es una cuestión que también se sabe desde el punto de vista del ámbito de las emergencias, de que el aviso fue tardío y erróneo, literalmente dice tardío y erróneo, o sea, se avisó tarde y mal. Bueno, es que a nadie se nos escapa de que ya había fallecido cuando se sonaba esa emergencia, ¿no? Esa alarma. Es un auténtico disparate que siga ahí Masón. De hecho, yo no sé, es triste pensar que cuando las encuestas empiecen, y ya han empezado, a dejar claro que el Partido Popular está al borde, no de ser primera fuerza, sino el empate técnico de ser casi cuarta fuerza ya en la Comunidad Autónoma de Valencia, ahí cuando se empezará a poner y a tomar decisiones. Yo creo que es evidente, no parece que vaya a querer ir a declarar de manera voluntaria, creo que está más preocupado de defenderse de sí mismo, pero es que han muerto más de 200 personas, ¿no? Es un auténtico disparate, un drama, y hace mucho tiempo que no debería estar ahí. Y además de eso, la gestión no solo ya de Masón, sino de la consejera en su momento, y políticamente yo creo que ha quedado totalmente desacreditado el gobierno de la Comunidad Valenciana. Es de traca, esto no hay por dónde cogerlo, porque además se encarga de la reconstrucción, él se encarga de la reconstrucción. Esto no se puede entender de ninguna manera. Yo no sé quién puede entender esto. Sí, se encarga de la reconstrucción, pero además las empresas que está contratando para la reconstrucción multiplican por 2, por 3, o por cuánto es lo que le cobra al Estado por hacer el mismo trabajo, que eso salió estos días, ¿no? Pareciera como si supiera que le va a caer un presupuesto para la reconstrucción y lo quiere gestionar él, ¿no? Cuidado, que la cosa en lo moral puede ser hasta peor. Entonces, yo creo que aquí en Canarias, es que además los días antes de la Dana, tenemos que recordar que a nosotros nos llegó un aviso por el móvil y toda la población sabía que en Tenerife, la isla de Tenerife iba a llegar, pero todos lo sabíamos, como ños, qué novedad tal, que nos iba a llegar un aviso por el móvil y que era mentira. Yo estaba dando clases y a mí se me dijo, bueno, pues tú en ese momento deja el móvil que suene, tal, para que los chiquillos, pues en clase no se puede estar con el móvil, ¿no? Para que los chiquillos vean y todos sepamos cómo funciona el tema. Y toda la población de Tenerife sabía que iba a hacer eso. Y estábamos en pruebas. Pero es que nosotros nunca hemos tenido esa posibilidad. Y siempre que pasa algo grave, todo el mundo lo sabe, que hay la posibilidad de que pase algo grave, todo el mundo lo sabe. Pero cuando sabemos que va a pasar algo muy grave, o se estima, todos nos quedamos en casa. Y nos enteramos todos y todas. Y llama mucho la atención, llama poderosamente la atención, como las autopistas en Valencia estaban llenas, porque se ven los coches, todo lleno. Entonces, y además todos y todas sabemos aquí que las competencias es cuando la cosa es flojita, el ayuntamiento, cuando la cosa es un poquito más, el Cabildo, y cuando la cosa va a más, te ves a la presidencia del Cabildo diciendo, hey, gobierno de Canarias, ¿no? Y se ve en prensa, además lo vemos, tal, y pum, y el gobierno de Canarias decreta la alerta, pues para las islas que corresponda, y se cogen las competencias. Y el gobierno de Canarias, que tiene más medios, sin ningún problema, ejerce sus competencias. Y aquí no se está mirando ni colores ni nada, y podemos decir que en Canarias funciona bastante bien los servicios de emergencia. ¿Con sus problemas? Seguro. ¿Cosas que mejorar? También. Podemos abrir debate ahora con los incendios y demás, ya tocará cuando llegue el verano. Pero que sabemos que más o menos podemos estar seguros. Jolines, Gaby, que el incendio, el cacho incendio que tuvimos, no hubo fallecimiento. Totalmente. Yo creo que estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Que es importante reseñar que, sobre todo, yo creo que pues, probablemente tenga que ver con los incendios, ¿no? Que estamos un poco acostumbrados, tristemente, a que tenga que ver estas cuestiones. Cuando va creciendo, pues evidentemente lo cogen otras comunidades. Yo creo que en el caso de Valencia han estado más preocupados por una cuestión política, por culpar al presidente del gobierno, o incluso hubo un momento que se intentó culpar a la vicepresidenta de la comisión, a Teresa Rivera, una cosa disparatada. Recuerdo al inicio, y recordaremos, cuando la propia consejera de seguridad decía que ella desconocía que hubiera un sistema, el famoso es alert, ¿no? La alerta esta, que ella no sabía nada de eso. Y después las mentiras, como bien decía. Las ¿no? mentiras. Los cambios constantes de versión. No nos olvidemos que va a pasar a la historia de la infamia, el Ventorro, que es el restaurante en el que este hombre estuvo durante horas Picos Pardo, comiendo como poco, que también cambió la versión porque estaba con unos empresarios que no eran unos empresarios, que era una periodista, bueno, amiga supuestamente de Masón,
llega tarde, luego que se llegó a las 7, luego que llegó después de las 7, claro, que llegó a las 8 y pico, claro, luego dice, no, bueno, claro, es que las 8 y pico son después de las 7. Qué mentirosos. Es una serie de mentiras. ¿Cómo pueden decir eso a las personas? A la persona que se le murió su familiar, tú vienes a vacilarle, a decir, no, es que las 20:28 es después de las 7, es un hecho fáctico. Tú vas a venir a vacilarles a las personas que tienen sus muertos. Ah, por Dios. Totalmente, ¿no? Después de decir, culpar a la EMET. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Bueno, es que los titulares siempre son iguales. La EMET avisa de, bueno, pues de lo que viene, ¿no? Y lo que viene pues puede ser una dana, puede ser pues una... Bueno, mar en tierra, lo que sea. Cualquier cuestión, ¿no? O en el caso de ellos también que culpaba muchísimo a la Confederación Hidrográfica del Júcar porque es una administración que no dependía de la comunidad autónoma. Al final, yo creo que en todo este relato lo que se demuestra es que se ha mentido desde el primer momento, que la gestión ha sido nefasta y que de momento no se han asumido responsabilidades políticas. Y otro matiz que decías antes, los culpables o vamos a decir responsables, ya habrá un juez que se encargue de dictarlo, ¿no? Pero bueno, parece evidente que ha habido una responsabilidad directa, ¿no? De que todo esto haya acabado como haya acabado. No parece tampoco que tenga mucho sentido que sean los responsables de reconstruir todo Valencia o esa parte de estos pueblos como Paiporta y tantos otros, Catarroja y demás. Pero no solo eso, sino es que además si los espectadores, ahora que muchos vemos la tele con el teléfono y con las noticias, si buscan empresas reconstrucción Dana y buscan Gürtel, van a encontrar muchísimos titulares de ya lo que es el rizar el rizo, que es la adjudicación directa a dedo de millones de euros, algunos contratos por más de 20 millones de euros, a empresas que están vinculadas directamente al caso Gürtel. Ya es que yo creo que estas cosas se explican solas y me parece un disparate absoluto. Y después como un detalle, también apuntar que los recortes matan. Ese gobierno, el gobierno de Masón, estaba sustentado por Vox, que se salió unos meses antes. Una de las cosas que puso Vox para la gobernabilidad de Valencia fue quitar la unidad de emergencia de la Comunidad Valenciana. Pues bueno, pues quitaron la unidad de emergencia y miren lo que ha pasado, la desmantelaron y luego cuando les vino un problema gordo pues no supieron reaccionar a tiempo, así que cuidado con el austericidio de lo público porque siempre tiene sus consecuencias para las mayorías sociales. Qué triste, todas esas familias destrozadas innecesariamente, unas vidas que ya no se recuperan, es horroroso. Bueno, vamos a acabar, tenemos tiempo para piropo, rastrillazo y si quieren me hacen un comentario así rapidito de lo que les ha ido pareciendo el Estado sobre la nacionalidad canaria. Gaby, ¿contigo empezamos o...? Bueno, con quién, me da igual, quien no, quiera. Sí, acá te empecé yo, pues. Vamos. Bueno, pues nada, con respecto al debate de la nacionalidad canaria, pues... sí que nada, pues básicamente pues encantado de que Clavijo abrace nuestros postulados, ¿no? De que hable de vivienda, de que hable de vivienda vacacional, de que hable de turistificación. Bueno, pues que empiece a aplicar medidas reales, que no se quede en palabras y en comprar los marcos que se manejan desde otros espacios, sino que se aplique, porque la realidad es que al final pues se convierte en el que le hace los favores pues al empresariado que genera pues ese tipo de infraestructuras o ese tipo de espacios que no se merecen las islas, así que se ponga con menos palabras y más a aplicar y hablar a las mayorías sociales. Muy bien. Bueno, pues si comento yo brevemente mi opinión. Bueno, yo creo que ha habido un debate que más allá de algunos partidos que se salen un poco de madre, como es el caso de Vox, que no tiene mucho sentido lo que dicen en el Parlamento. Sí es verdad que me parece muy incoherente algunas cuestiones que planteaba el PSOE, ¿no? Que como si ellos no hubieran gobernado nunca en Canarias, especialmente el portavoz Franqui, y creo que lo que se ha intentado por parte del presidente es explicar un poco la gestión, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día los debates se embarran demasiado y sobre todo ya más allá de la primera sesión donde el presidente hablaba y explicaba pues todo lo que buenamente se ha podido hacer con las dificultades que ha habido, ¿no? Yo destacaría sobre todo la soledad en muchas ocasiones que está viviendo el presidente del gobierno de Canarias respecto a los problemas importantes como la inmigración, sobre todo por culpa del Partido Socialista, porque es el responsable a nivel nacional de esta cuestión, ¿no? Ahora parece que puede haber un acuerdo
con la vicepresidenta Montero, pero bueno, como hemos visto acuerdos y desacuerdos de una semana para otra, pues bueno, me quedaría un poco con eso, con esa intención de hablar de hechos y de gestión y algunos de los que están enfrente que lo que hacen es embarrar, ¿no? Sobre todo. Vale, no puedo creer que nos hayamos quedado sin tiempo para hablar de Vox, de la financiación. Eso lo tenemos que dejar para otro día. Se ve que con el merchandising financiaron un montón de dinero con camisetas y bolígrafos. Pero hoy no nos da tiempo, lo tenemos que hacer la semana que viene. Gaby, ¿vamos con piropo y rastrillazo? Mira, no, ni piropo ni rastrillazo. Bien. Simplemente quería hacer un recuerdo y un fuerte abrazo a todos los familiares amigos de Isidoro Meneses, que falleció recientemente, el que fuera jefe de protocolo en el Ayuntamiento de Adeje y que nos daba siempre pues esa cara alegre y esa bienvenida a todas las personas que llegaban a nuestro municipio. Así que un recuerdo fuerte a sus familiares y amigos. Expresamos nuestras condolencias desde el programa también. Víctor, tú sí tienes... Bueno, yo tengo piropo sobre todo, me quiero centrar en el piropo y quiero dárselo a varias personas que tienen que ver con la juventud del municipio de Arico. En primer lugar, por supuesto, a las trabajadoras del área de juventud de Arico, que siguen trabajando intensamente por mejorar la calidad de las actividades del área. Es un área en este caso que lleva el Partido Popular, que bueno, hay que decirlo, no todos van a ser críticas, creo que lo están haciendo bien. Y también evidentemente al consejero, porque esta semana el consejero también se reunía con el responsable del área del Partido Popular, con las trabajadoras del área de juventud por una nueva subvención, porque este año sí el Cabildo está apoyando a los municipios pequeños como Arico, algo que no pasaba en la legislatura pasada, y esa financiación va a permitir nuevas actividades, como es el caso de Acuarico, que lo va a desarrollar el ayuntamiento, y otras actividades para los jóvenes. Así que me alegra que haya una buena relación, al menos en determinadas áreas, entre el Cabildo y el ayuntamiento, y sobre todo pongo en valor que Arico tiene 2 casas de la juventud, cosa que no pueden hacer muchos ayuntamientos, y pongo en valor, insisto, el trabajo de las trabajadoras municipales, y digo trabajadoras porque son todas mujeres. Muy bien, pues felicidades para todas. Y hoy no hay rastrillazo. Miren, hoy no hay rastrillazo, yo creo que el rastrillazo bien se lo podía llevar Masón o algunas de las cuestiones sí, que hemos hablado hoy en la mesa que son bastante graves. Desde luego. Ay, por cierto, también en Argentina, que quería hablar un poquito, pero no nos da tiempo. Se manifestaban los jubilados hoy, ¿verdad? Me parece que era esta tarde, se manifestaban los jubilados. ¿Y sabes quiénes iban a apoyar a los jubilados para que no les hiciera nada el gobierno? Los hinchas de los clubes de fútbol, de un montón de clubes de fútbol, iban los hinchas con los jubilados para que en la manifestación no le hicieran nada. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de eso, señor? Que es buena la iniciativa, pero ¿cómo se puede llegar a ese extremo de que tengan que ir acompañados para que no agredan a los mayores en la manifestación? Hay un presidente con motosierra, así que mira. El mundo está muy loco. Sí, eso, un presidente con motosierra. Ahora un montón están arrepentidos, porque claro, el presidente, ahí está. Hablamos otro día. Víctor, mejórate. Muchas gracias por venir así, que estaba con la... Sí, no he tosido mucho en directo. No has tosido nada, que yo... avanzado. Sí, te lo agradezco mucho. Gracias a ustedes por estar aquí y bueno, y el debate siempre, acalorado debate sobre la tasa turística, fabuloso. Pero muy interesante siempre. Es que eso hay que tenerlo, es que por esos supuesto, debates hay que tenerlo. Y echamos de menos ahora, espero que esté todo bien. Sí, Gaby, muchísimas gracias por todo. Gracias, Cari, por estar aquí y viene el debate que siempre que comparar las ideas y ponerlas sobre la mesa. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes también. Le vamos a mandar un saludito a Dora González, que generalmente está con nosotras, pero les dio un inconveniente hoy a última hora y no pudo estar con nosotros. Te mandamos un beso muy fuerte, Dora, adelante. Y espero verte muy pronto, espero que la semana que viene sí podamos estar aquí. A todos ustedes los veo mañana en el magazine. Wow, vamos a hablar de la última esclava de Tenerife. En Arona era, ¿no? En Arona era. Sí, en Arona, exactamente. Vamos a hacerlo con el escritor del libro, con Nelson Díaz Frías. Vamos a hablar de mujer, porque se celebró el Día de la Mujer la semana pasada, con personas de la Federación de Asociación de Mujeres Arena y Laurisilva.
vamos a hablar de la cultura amazigh y del lenguaje amazigh, que queremos que esté presente. Son nuestras raíces, son nuestros antepasados, son nuestra cultura, el amazigh, por eso nos interesa. Y vamos a hablar de, mañana tenemos un programa súper canario, 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 a tope de cosas bonitas, porque vamos a hablar de vinos canarios. El Servín es un concurso, hace un concurso que se hace en noviembre o diciembre, y es un concurso vitivinícola en el que los vinos canarios ganaron 56 medallas y un montón de premios. ¿Qué característica tiene ese concurso mundial de vinos? Que son premiados vinos que tienen unas condiciones, unas características muy concretas. Se llama viticultura heroica. ¿Y por qué se llama así? Porque tienen que haber 4 condiciones. Que la pendiente de los terrenos sea de, no sé si es del 15, que tengan una altitud de 300. Creo que el otro, no, mañana se los confirmo bien, que no se puede usar maquinaria en esos terrenos. Y las islas entran, un montón de cultivos entran en ese concurso. Y ganaron lo que no está escrito de premios. Mañana hablamos aquí con su vicepresidente y más cositas que tenemos. Muchas gracias. Chao, pásalo bien.